Pasamos al último ponente de la mañana, don Augusto Ibáñez. Muy buenos días. Lo primero sería, Eduardo, agradecer la invitación que se me ha cursado para intervenir en esta jornada primorosa en la celebración de los 250 años de la salida al público y a la crítica de una grande obra que no solamente es de derecho penal, sino que encierra grandes e importantes señalamientos para la humana condición. Quiero informar a los asistentes, antes de iniciar, que con el profesor Eduardo Demetrio nos topamos en Ibagué luego de larguísimas persecuciones personales que siempre estábamos en los sitios exactos pero en momentos diferentes. Entonces, por fin hubo una reducción temática para podernos conocer y aquí estamos. Lo segundo, que me siento muy honrado de estar en la universidad y en Toledo porque curiosamente don Carlos V le regaló el escudo de la ciudad a mi ciudad natal, Tunja. La única diferencia que existe es que no lleva las armas, pero tiene toda la heráldica completa, cuestión que me hace sentir en mi casa como a mi hijo que me lo traje de un arquitecto con tendencia humanista. Bueno, sin más preámbulos y contándome las 5 horas que me corresponden desde ese momento, me corresponde decir lo siguiente. Un planteamiento general. Poseo varias ediciones, como muchos, de la obra de Beccaria, Los delitos y las penas. Pero tomé solamente 2 de ellas para hacer un contraste y por lo tanto me toca leer algunos extractos de manera taxativa. Tengo uno que es de el filólogo César Cantú, escritor italiano, 1804-1895. Y en esa edición se dice lo siguiente, que accede al texto la gran edición en folio de la imprenta real de Milán, con las ediciones de la primera reimpresión y posteriores, y confrontada con los originales manuscritos del autor. Esto me hace pensar a mí que estaba haciendo un diseño especial de la obra y que estaba haciendo una traducción en su forma de observar la obra de Beccaria, esta obra de Beccaria. Y tengo otra que ya es muy nuestra, un estudio o una traducción tomada de la imprenta versión castellana de Pascual Vicent, imprenta de José María Ariza, Sevilla, 1879, con una presentación de nuestro Guillermo Cabanelas y Torres, argentino, y que fue reimpresa y reimpresa como por 7ª vez en el año 93. Estas 2 versiones nos dan un enfoque por lo menos delicado y delicioso. En cuanto a sus características, coincido con todos los anteriores expositores, pero me gusta mucho leer 3 elementos especiales encontrados en esas obras. Cabanelas, en su comentario, dice que, comillas, anverso y reverso de una misma medalla son el carácter y la vida beccaria. Con eso yo creo que, como lo dice el profesor Andrés Perfecto Ibáñez, el punto está en que una cosa es cómo vive y otra cosa es cómo escribe. Indiscutiblemente, el comentarista de la misma y su colaborador especial, Berry, de la época, hacía una cita bastante simpática: que haga libros y los admiraré, pero he de hacer siempre una gran distinción entre el autor y sus obras. Ese punto nos da un contenido totalmente evidente entre un pacato, como se dijo ya, y un ser extraordinario, casi un coloso en el pensamiento. Y Cantú dice también una cosa que me parece muy significativa, comillas,
Entonces de la época como ahora, se acudía en tales casos a lanzar sobre el pobre pensador las acusaciones de impiedad y de perniciosas y disolventes ideas que provocaban el desorden social. Estamos hablando de un subversivo, en síntesis total. Principios tutelares. ¿Qué tenemos en la obra? Que ya se dijo, pero voy a referirlo también. Se dice en la obra, comillas, solo las leyes pueden decretar las penas y los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador. Mire, señores, duramos hasta el año de 1991 en Colombia para que constitucionalmente se dijera que solamente podían ser establecidos delitos y penas por el legislador. 1991. Es decir, ¿cuántos años pasaron para que esta impronta pasara a la legislación colombiana? Porque recordarán ustedes, en Colombia el Poder Ejecutivo podía expedir leyes penales. 2. El soberano que representa a la sociedad misma no puede sino formar leyes generales, es decir, la abstracción y la concreción, que ahora son principios. 3. Que cuando se probase ser la atrocidad de las penas, sino inmediatamente opuestas al bien público y al fin mismo de impedir los delitos y a lo más inútil. Una acepción que indica dos presupuestos, la proporcionalidad, y miren ustedes qué delicado, estamos hablando de la prevención del delito. Muchos años antes de las doctrinas de la resocialización, etcétera, etcétera. 4. En todo delito debe hacer por el juez un silogismo perfecto. Pondráse como premisa mayor la ley general, por medio de la acción o conforme o no con la ley en la segunda, y la conclusión, la sanción. Aquí estamos diciendo que el juez no puede sino hacer una interpretación exegética, pero como nosotros ya sabemos, Beccaria no solamente hace parte del paradigma del consenso, y para uno ser del paradigma del consenso tiene que tener algunos rasgos teocráticos, y aquí la exégesis es Dios, solamente es la palabra dicha en la ley y la consecuencia la impone el magistrado. Pare de contar. Estas realidades no son de poca monta: la potestad punitiva del legislador, el contractualismo, que también es teocrático, y el delito es una anarquía. Es una anarquía, y así lo expresaba también el maestro Carrara. Comillas, en la infracción el delito es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso. Carrara hace perfecta reducción, ya en teoría de escuela clásica, en el tema correspondiente a Beccaria. La pena legal, proporcional y útil frente a normas estrictas. Recuerdan ustedes que el tema estrictas es una contención al Estado, para que el Estado no reduzca a prisión cualquier manifestación. En una época en Colombia se dijo: el que hable soezmente la autoridad. Háganme el favor, lo que es soezmente la autoridad, como verbo rector de un tipo. Bien podría decir, en una especie como de dictadura, el que utilice disfraz, y nos vamos todos para la cárcel. Estamos o no disfrazados. Segundo punto, el contexto de la época. Es un hecho. Toda la parte estaba diseñada para el contractualismo, para el consenso. Locke, Montesquieu, Rousseau y Hobbes. ¿Se reunieron ellos para hacer el planteamiento o eran las corrientes que penetraban en el entendimiento para producir un resultado social? Hegel
interpretando a Hobbes, Hobbes afirmaba que el origen de la sociedad civil hay que buscarlo en el temor mutuo de todos. Locke primero, dice que Hobbes, el estado de naturaleza y del contrato originario es lo que produce la cohesión social. Y Montesquieu, en una importante cita, pero no de el contrato social, sino de el origen de las lenguas, afirmaba que antes todas las leyes están en las naturales, y de allí la formulación de las lenguas. Estando en Europa, yo consideraría que desde este punto de vista Montesquieu y Beccaria hacen parte como del paisajismo que permite reducir en varios colores y elementos todo un retrato de un momento social llamado iluminismo. ¿Qué también encontramos? Encontramos que achacándole todo esto a la escuela clásica se produce otro aforisma. Por lo tanto, el derecho penal tiene su origen y fundamento racional en la ley eterna de la armonía social. Estamos hablando de los prolegómenos de la obra de Carrara. Miren ustedes qué curioso es nuestro devenir social. De allí en adelante responde el positivismo a la escuela clásica, se imbrinca con Lombroso, Garófalo y Ferri, y en Colombia quedamos con ellos vigentes hasta el año de 1980. 1980 con el código que trae las primeras formulaciones de garantismo penal. Cuarto, ¿qué vio Beccaria? Beccaria fue un vidente. De acuerdo con los principios que vimos, mire lo que encontró, o propuso, o redujo, o pintó el principio de reserva o constitucional. Y arranca su trance por allí hasta que en Colombia, por lo menos, ustedes lo tienen de otra manera, encontramos lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. Desde ese punto de vista, el principio de reserva, en cuanto al objeto, a la legalidad, apunta, como se sabe, al delito, la pena, el debido proceso y la aplicación de la sanción. En Colombia, y así en muchos, siguiendo el ejemplo de muchos estados de Latinoamérica, ya existe también un juez de control de la sanción penal. Un juez de control. La sanción penal no queda adscrita a un funcionario administrativo, sino adscrita a una función judicial de ejecución de la pena. Como postulados dentro del Estado Social de Derecho, de allá a acá tenemos un sistema penal de acto o de hecho, una proscripción de la responsabilidad objetiva, una responsabilidad culpabilista, adaptar un paradigma ya no del consenso, sino del conflicto, que podríamos decir es absolutamente contrario al consenso, pero no puede existir paradigma del conflicto si no existe paradigma del consenso. Es una reducción de ampliación y desarrollo. La Corte Constitucional, observando esta realidad, lo convierte, la Corte Constitucional colombiana, claro, lo convierte en principio y valor. Lo vuelve el derecho penal una constitucionalización de los principios. Realiza una forma de ajuste interpretativa y permite que el juez, eso sí, ya no solamente haga la interpretación exegética, sino que le da al juez la potestad creadora del derecho. Y ha habido mucha crítica en eso, pero de todas maneras son otros tiempos y otras formas de observar el fenómeno. Y ahora sí, el origen de la titulación de la conferencia. Dice Beccaria en La Haya,
Y aquí tenemos el cuarto punto, que es el tema del jus cogens. Allí encontramos la finalidad de las penas, la exclusión del tormento, cuando dice el autor: se convence con evidencia que el fin de las penas no es atormentar o infligir en un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. Luego deberán ser escogidas aquellas penas y aquel método de imponerlas que guarden proporción y hagan una impresión eficaz y madurable en la sociedad. En el texto de Cantú hay alguna diferencia. En el texto ya se dice: la prisión es una pena que, a diferencia de otras, debe necesariamente preceder de la declaración del delito. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Argentina se habla en general de una necesidad de la pena, y en la italiana de Cantú se habla exclusivamente de la pena de prisión. Para nosotros en Colombia, esas circunstancias son sometidas a decisión de la Corte Constitucional, y sensiblemente y en punto de proporcionalidad se tiene varias decisiones, entre otras la sentencia 285 del año 97. El poder punitivo tiene unos límites dados por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual la gradación en abstracto y en concreto de la sanción debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto. Lo segundo, se precisa un concepto ya no de proporcionalidad, sino de ponderación, es decir, de utilidad traído desde allí. Comillas: si el legislador advierte que la criminalización es la forma más invasiva de control social por su intensa afección de la libertad, y esa circunstancia no contribuye al perfeccionamiento de una política adecuada al logro de los fines perseguidos por la norma, puede prescindirse de ello. Estamos hablando ya de la ponderación en la creación de la norma. C. En Colombia también tal marco es visto por medio de la intervención penal en la sociedad, y entonces allí hablamos también de la última ratio, que también es manejada por los principios en Beccaria. También se dice y se habla del llamado el tormento, la tortura. Aquí, de acuerdo con la edición, se refiere más a la sanción, el tormento como sanción, y en otras ediciones también se habla el tormento como medio procesal. Y miren ustedes, miren la diferencia. En la edición argentina se dice: evidentes, pero consagrados desórdenes son las acusaciones secretas y en muchas naciones admitidas como necesarias por la flaqueza de la Constitución. En la versión de Cantú no dice eso, dice: los desórdenes evidentes, pero consagrados y necesarios muchas veces por la débil constitución del poder. ¿Cuál es la diferencia? Que en la de Cantú está hablando de una flaqueza en el poder constituido, en la forma de poder administrado, y en la Argentina habla del poder otorgado por la Constitución. ¿Cuál de las dos sería más interesante? Para mi gusto, el tema de Cantú, porque habla es del poder constituido, y así para efectos del debido proceso y el derecho de defensa. Y entonces en Colombia la Corte Suprema, frente a esta circunstancia de debido proceso y derecho de defensa, dice que ese marco de valores y principios que resalta y pone de presente el Estado Social de Derecho, así como en atención a la tutela y respeto irrestricto a los derechos humanos,
Es decir, ya estamos hablando de una forma de observación, ya no más que del jus cogens, ya de formas creadas por medio del establecimiento de normas objetivas de derechos humanos. También se observa, se observa allí el respeto a el rechazo a las acusaciones y juicios secretos, cuando la misma Corte Constitucional dice que, la Corte Suprema dice, que el análisis de las características que perfilan e identifican el sistema procesal acusatorio implementado en Colombia tiene que basarse en la publicidad, la concentración y la modulación frente a un juez, que es lo que nosotros llamamos comúnmente principio acusatorio. Tercer elemento, los destierros y confiscaciones, límites punitivos. Pues las confiscaciones no son las confiscaciones son maximizadas por becaría, pero los destierros no. Era posible imponer el destierro contra crímenes muy graves, sociales llamados, y la confiscación, se pregunta el autor, si también deben ser confiscados los bienes que son heredables por los hijos. Porque no sería justo que al mismo tiempo de irse una persona de su lugar, que los hijos quedaran también desheredados. Esto no tiene mayor preocupación en el día de hoy, pero sí en su momento, porque es una forma de disuadir a la sociedad. Se tienen entonces reducciones por medio de los tratados internacionales de derechos políticos y civiles, conocidos por todos, y adaptado en Colombia por medio de la sentencia C-176 del 94. Por último, la obra en clave de jus cogens. ¿Qué es eso de jus cogens? Que ustedes lo saben mejor que yo. Obligaciones erga omnes, que podrían traducirse como obligaciones que vinculan a todos, expresión que se encuentra en la sentencia de la Corte Interamericana, pero que lo hacen imperativo y perentorio. Imperativo y perentorio haciendo fórmula de precedente o antecedente de la legislación internacional normativa. En Colombia se tiene por decisión de ambas Cortes que se debe armonizar y plenamente aplicar la supremacía de los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. Pero de todas maneras abren y aceptan las condiciones, alcances y consecuencias del jus cogens para lograr efectos creadores de derechos y tutelantes de los mismos. Sobre el tema no hay nada más que agregar. No obstante, debemos resaltar que los ecos de becaría desde allí hasta acá retumban en el sentimiento de la humanidad. Uno, en la generación del derecho internacional de los derechos humanos, por la costumbre, por el jus cogens, y en fin, por último, por los convenios y tratados, como en línea de exposición lo hemos visto. Y dos, ahora enganchar lo dicho en nuestra realidad en momentos del proceso de paz. En nuestra realidad, ¿qué de útil puede existir en nuestra realidad? Ustedes lo saben, existe un proceso de paz en camino en La Habana y al mismo tiempo la Constitución política en el artículo 22 dice que la paz es un derecho y un deber. Desde ese punto de vista, las discusiones son muy enconadas y dificultosas. Pero para las Cortes, el derecho a la paz lo constituye como un propósito fundamental de derecho internacional. 2, un fin en sí mismo para la sociedad colombiana. 3, un derecho colectivo en cabeza de todos. 4, un derecho subjetivo para cada una de las personas. Y 5, un deber jurídico
de improrrogable cumplimiento. En este orden de ideas, el presidente de la República allí puede optar por ser autoridad militar y entonces hacer la guerra, que también hay un jus cogens para la guerra, o ser autoridad civil y entonces buscar el acercamiento por medio de los procesos de paz. En muchas ocasiones, el presidente de la República, ejecutivo, ha combinado estos dos elementos en las políticas que se llama de zanahoria y garrote. Yo los concito a la contienda, pero les doy herramientas para poder conversar con ustedes. También sabemos que en Colombia existe un grande y preocupante circunstancia de alteración y de vulneración de derechos humanos y del VIH. Pero también la judicatura en el tema de cumplir y hacer cumplir ya dijo que en Colombia existía un conflicto no internacional, ya perfiló los elementos de lo que se denomina población civil y no encuentra ninguna dificultad a efecto de lograr la paz. Estamos buscando, ya voy para donde becaría otra vez, estamos buscando instrumentos como la justicia transicional o la transición, que también la hubo en España, y en ello es propositivo los temas correspondientes al jus cogens, para buscar una verificación de un umbral especial de los que trazó Beccaria para efecto de lograr una acelerada y sostenible circunstancia de paz en el país. Estamos conscientes también, y de la época a hoy, estamos hablando de temas subversivos, que si bien el siglo XVIII y XIX es del poder legislativo y el XX del ejecutivo, el XXI tiene que ser del juez. Si el XVIII y el XIX son momentos para el acusado, buscarle derechos a acusados y respetarlos, ahí está la obra de Beccaria y de Carrara. El siglo XX es de los esquemas, buscando el finalismo, el funcionalismo, etcétera, etcétera. Y el siglo XXI sería de las víctimas. Estamos en el siglo XXI de los jueces y las víctimas, pero hay que decir con mucha claridad también, como lo dijeron los expositores anteriores, falta mucho de la obra de Beccaria para ejecutar. Yo recuerdo a aquel profesor que, por decir cuestiones como las que estamos tratando, lo metieron a un manicomio, 25 años, y volvió a dictar clase, y le dijo a sus alumnos después de 25 años, como decíamos en la clase anterior, y siguió. Aquí es lo mismo, es la coda. Miren lo que dijo Voltaire al comentario de la obra de Beccaria. Voltaire: estaba yo lleno de la idea de la lectura del librito, de los delitos y las penas, que en punto moral es lo mismo que en pocos remedios que podrían aliviar nuestras dolencias en punto de medicina. Me lisonjeaba que esta obra dulcificara la barbarie que subsisten aún en nuestras legislaciones de tantas naciones. Esperaba que el género humano llegaría a reformarse. Cuando llegó a mí la noticia de que se acababa de ahorcar en una provincia una joven de 18 años, hermosa y graciosa doncella, que tenía mucho talento y que era de una familia muy honrada. Su delito fue el de dejarse hacer una criatura. Cuánto mayor era el de haber abandonado el fruto de su amor. Esta joven desgraciada, huyendo del techo paterno, fue asaltada por los dolores de parto. Parió y sola y sin socorro al lado de una fuente. La vergüenza en que el bello sexo era una pasión violenta
le dio fuerza de volver a la casa de su padre y de ocultar su estado. Había dejado expuesta a la criatura, se la encontró muerta al día siguiente. La madre, siendo descubierta, fue condenada a la horca y se ejecutó la sentencia. Nos falta mucho por hacer. Muchas gracias.